Dar una charla juntos en el DES. Le propongo este título pensando un poco en lo que buscábamos, ¿no? Al fin y al cabo lo que queríamos en la sesión de hoy es, es una sesión muy práctica, vamos a hablar de unos casos de uso que hemos pensado en el escenario de las administraciones públicas y cómo desde el equipo de Liberty Cloud damos respuestas. ¿Con qué finalidad? Pues nada más y nada más bonito que la tecnología sirve para ayudar a que los ciudadanos, que somos los que pagamos también las administraciones públicas, seamos un poquito más felices y tengamos los trámites un poquito más de la mano. Esa es la justificación del tema. Empezamos, tenemos 20 minutos y vamos a hacerlo. Dale, María. Bueno, en primer lugar, decir que la administración pública a nivel nacional nos da un buen servicio, ¿vale? Vamos a partir de ahí, ¿no? Y ya deberíamos estar contentos. Pero es verdad, como hemos visto en la charla anterior, que la administración pública está transformándose. Sigue trabajando en silos de información y no tiene una gestión de datos unificado. La realidad es que imaginemos que pudiésemos hacer todos los trámites de cualquier administración pública a un solo clic. Lógicamente, de esto que estoy hablando es una utopía, pero como digo, sí que estamos viviendo una transformación. Esta transformación se está viviendo con la aplicación de diferentes tecnologías, como son el Big Data, el IoT, la inteligencia artificial y la ciberseguridad. Nosotros que estamos ayudando, ¿no?, a las administraciones públicas a hacer esta transformación y a diferentes sectores, nos estamos encontrando principalmente con cuatro retos. El primero de los retos tiene que ver con la propia complejidad de las administraciones públicas. Existe la AGE, existen las comunidades autónomas y existen también las administraciones locales. El segundo reto tiene que ver con que hay muchas organizaciones, ¿no?, y muchos sectores. El tercer reto ya lo he nombrado, ¿no? Al final se trabaja en silos de información y es necesario compartir y unificar esa información. Y por último, hay que adaptar las leyes, ¿no? Todavía tenemos lagunas legales con respecto a la privacidad, con respecto a la anonimización de los datos, y la normativa ha nacido de manera analógica, no es digital, ¿no? Pues porque no sabíamos lo que iban a traer estas tecnologías. Lo que digo es que con la aplicación de estas tecnologías hay un cambio de paradigma, las administraciones públicas van a empezar a unificar sus datos, van a tener una estrategia de dato y gestión única del dato, y esto realmente va a hacer bastante más feliz al ciudadano. Al hilo de lo que estoy contando, vamos a introducir tres sectores. José Luis. Tengo el mando, tengo el poder. Vale, perfecto. Tengo la tecnología, el mando a distancia. Básicamente traemos tres casos de uso. Tres casos reales, algunos tienen que ver con la Administración General del Estado y otros con gobiernos autonómicos, ¿vale? El primero que vamos a ver es un caso en el entorno de la salud pública, ¿vale?, en concreto trabajando con diferentes consejerías. El segundo tiene que ver con políticas de empleo, ¿vale?, y el tercero con el sector turístico. Vamos por aquí. Pues empezamos por sanidad. Bueno, en sanidad sí estamos viendo ya un proceso, como he dicho, de unificación de los datos. Estamos viendo la importancia, ¿no?, la estrategia que está siguiendo el sector sanitario de cara a la interoperabilidad de las comunidades autónomas. De hecho, se está pensando en un nodo central que sigue la normativa europea, que en principio sería gestionado por el Ministerio de Sanidad y que sería interoperado, ¿no?, por comunidades autónomas. Compartiríamos los datos, ¿no? Además del nodo central, ya se están desplegando diferentes proyectos que están relacionados con la unificación de datos en el sector sanitario. Diferentes proyectos en las comunidades autónomas, ¿no?, con el concepto de Data Fabric, Data Lake, bueno, que todos conocéis. Como por ejemplo puede ser el Servicio Andaluz sanitario, Servicio Vasco o el Servicio Extremeño. Al final en muchas comunidades ya se están desplegando este tipo de proyectos. Este tipo de proyectos, además de tener almacenes de datos unificados, lo que pretenden es desarrollar casos de uso analíticos utilizando técnicas de Big Data e inteligencia artificial que resuelvan principalmente tres objetivos: la eficiencia operativa del propio sistema sanitario, el conocer mejor las enfermedades y poder predecir o anticiparnos, ¿no?, a lo que pasa con ellas, y la optimización de los propios recursos sanitarios. Al hilo de esto, pues hemos traído un caso que ya se
desarrollando en algunas comunidades autónomas, que es la detección precoz de la sepsis. Tú tranquila que yo te paso. Vale. Bueno, la sepsis causa en el mundo, para que os hagáis una idea, 11 millones de muertes, que es lo mismo que decir que se muere una persona cada 2,8 segundos. Además es una enfermedad que cuanto más tardas, por cada hora que tardas en hacer un diagnóstico, empeora un 8% la criticidad de que finalmente termine siendo lo que no queremos que pase, ¿no? Que una persona fallezca. Con la aplicación de algoritmos predictivos de Machine Learning, inteligencia artificial, ya estamos siendo capaces de predecir, ¿no?, que va a pasar esto, ¿no? Es decir, tenemos un diagnóstico precoz para poder prevenir, ¿no?, que la sepsis llegue, pues sabes, es una infección a estados muchísimo más graves. Ahora pasamos a empleo, si quieres, José Luis. No, me dejas contar la parte de ciber. Contamos un poquito qué estamos haciendo en la parte, os ha contado un ejemplo muy claro de cómo Big Data proporciona información preventiva para el tema de la sepsis y qué estamos haciendo desde el perímetro de la ciberseguridad en concreto aquí, ¿vale? No voy a explicar que son datos altamente confidenciales, de qué registros personales, qué está pasando realmente en el entorno de la salud pública actualmente en España en el ámbito de la ciberseguridad. Lo primero que aparece ahí es realmente que ya nos están protegiendo, por supuesto, se siguen protegiendo todos los activos IT normales de un servicio de salud, ¿vale? Los servidores, desktops, aunque lamentablemente sigamos teniendo, como sabéis, incidentes en los servicios de salud regionales o nacionales. Eso es inevitable. Pero una de las cosas que quería destacar de lo que está pasando ahora mismo es que se están protegiendo los activos de OT, lo que se conocen como los aplicativos médicos que se encuentran en los hospitales, los sistemas de radiología, los sistemas analíticos, todo ese dominio que también cada vez está más conectado hacia afuera, se tiene que proteger. Y en eso hay mucho trabajo que está haciendo. Os pongo luego también, por supuesto, todos los temas de gobierno del dato alrededor de Big Data y los temas de cumplimiento normativo. Y por último, una cosa que está pasando muy vinculada a los entornos de Big Data que estamos hablando es cómo protegemos toda esa información y nos aseguramos que cuando estamos utilizando data lakes, información en máquinas virtuales o compartidas o nubes privadas o públicas, evitar que eso realmente pueda ser atacado. Pues ahí entramos en un dominio nuevo que se llama, pues, la aplicación de data lake, con el informe, con todos los temas de soluciones que hay de microsegmentación. Es simplemente contaros como ejemplos que hemos puesto de los servicios regionales, cómo los aterrizamos desde la parte de ciberseguridad. Y nos vamos a empleo, y os cuento yo primero un poco el contexto, ¿no? Sabéis básicamente que, por desgracia, en nuestro país estamos mejorando, no voy a ir aquí en contra de nadie, seguimos teniendo unas altas tasas de desempleo y unos puestos de trabajo sin cubrir. Esto sabéis que está descentralizado, como hemos dicho antes, las políticas de empleo se llevan a nivel regional, el pago de lo que es la prestación de desempleo se lleva a nivel nacional, y hay una serie de sistemas, como ellos el SISPE, para compartir información entre los servicios regionales y el Ministerio de Salud. ¿Qué ocurre? Aquí, lógicamente, también el futuro de lo que estamos implementando se basa mucho en cómo somos capaces de explotar la información que tenemos y la agregación de la información en Big Data. Yo os dejo para que bueno, como ha dicho, por no puntualizar un poco también, ¿no?, lo que ha dicho José Luis, o sea, la realidad es que el sector del empleo se encuentra en un punto diferente al que os he contado antes, ¿no?, que es el sanitario. ¿Por qué? Pues porque llevan años compartiendo la información. ¿Pero qué información? Solo la pública, ¿vale? El 2% de la información es la que tiene, ¿no?, la propia administración pública. El resto de información no la tiene. Entonces tenemos un problema, ¿no? Tenemos un problema entre la oferta y la demanda, ¿no? Muchas veces se está ofertando lo que no se está demandando y además estás demandando lo que no estás ofertando, ¿no? Con lo cual, ahora mismo las comunidades autónomas están desarrollando proyectos basados en Big Data, inteligencia artificial y, por supuesto, con toda la parte de ciberseguridad, que lo que hacen es intentar que el índice de empleabilidad de las comunidades autónomas siga. Esta tipología de proyectos normalmente están focalizados o siguen 4 fases. La primera, obviamente, es hacer un análisis de cómo está el mercado del empleo en la propia comunidad autónoma, ¿no? La segunda fase es complementar la información que he dicho, que ya tenemos compartida a nivel nacional, que es pública, con información de empresas privadas, ¿no? Porque ahí tienes, como hemos dicho, el 98%, ¿no?, del empleo, de la oferta de empleo y demanda.
La tercera fase son desarrollar casos de uso analíticos cuyo fin siempre es mejorar el índice de empleabilidad, ¿vale? de las personas. Pero se hacen otras cosas, ¿no? Por ejemplo, se hacen recomendadores, ¿no? Pues imaginaros que yo quiero acceder a un puesto de trabajo y tengo unos skills específicos y, oye, pues me hace falta un curso de este, ¿vale? Bueno, pues vamos a ser capaces desde las oficinas de empleo de poder recomendar a esa persona que haga ese curso para poder mejorar su empleabilidad y que pueda tener acceso a esa oferta de trabajo. La cuarta fase, que es transversal, es el gobierno del dato. Y me preguntaréis, ¿qué es el gobierno del dato? Bueno, pues el gobierno del dato son una serie de disciplinas que se establecen en un framework que se llama DAMA, ¿vale? Que es el más conocido, que os invito a que os leáis, porque entonces estamos aquí 2 horas hablando, ¿vale? De este framework, pero que principalmente está relacionado con todo lo que tiene que ver con el dato, ¿no? Toda la parte de metadatado, calidad del dato, terminología de negocio, etc. Todo esto, lógicamente, tiene que estar apoyado por infraestructuras y protegido, ¿no? Pues con toda la parte que os va a contar luego, bueno, cuéntala ya, José Luis. Venga. A ver, no hace falta que lo diga, pero sabéis que en este país, en el 2021 atacaron el SEPE, fue una noticia pública, además no se puede hablar de ella porque incluso salió que Telefónica había sido requerida para ayudar en esto. Este es un segmento en el que lamentablemente en nuestro país lo atacaron el Ministerio de Trabajo a los 6 meses, pero es algo que está pasando de forma activa. ¿Qué ocurre? Aquí, para nosotros el tema de la ciberseguridad tiene 2 componentes. Por un lado, cuando estábamos hablando del talento y de la capacidad, para nosotros es muy importante, y lo estamos haciendo de forma activa, todo el tema de la capacitación y la concienciación en estos temas. Y eso lo estamos moviendo con programas específicos. Tenemos una ciberacademia, escuela de pero hay una parte muy activa que estamos moviendo. Pero al final, cuando estábamos hablando del caso que os contaba antes María, hay varios aspectos que son específicos que queremos hacer. Cuando atacan como atacaron el CPS, es un ransomware, es que la protección no estaba correcta en los servidores, lo que fuera. Pero cuando hablamos ya de los sistemas que estaba contando María, de que estamos implementando, entramos en otro mundo. En un dominio que yo he destacado aquí, 2 características fundamentales. Una es lo que se llama Information Right Management, los IRMs, que es garantizar que esa información que yo voy a poner en el data lake solo puede ser accedida por aquellas personas que ya hemos definido que tienen esos criterios, siguiendo parte de lo que estaba hablando del gobierno del dato antes María y cómo lo implementamos a través de herramientas. Y la segunda parte importante, y aquí podemos hablar también de otro dominio distinto, son lo que es el data loss prevention, la fuga de información. ¿Cómo garantizamos que la información que tenemos en estos data lakes, información sensible también, igual que la que veíamos antes, no permite ser exfiltrada o que salga fuera del control de la organización? Estos son dominios que estamos aplicando en este tipo de soluciones bastante buenas. Bueno, por supuesto en el ámbito de segmentación, os he contado cosas que son específicas respecto a lo que estábamos viendo antes. Y por último, vamos al último caso de uso. Sí, vamos al sector turístico, ¿no? El sector turístico, supongo que ya habéis oído todos hablar de los destinos turísticos inteligentes. Pero ahora la realidad es que se está pensando en crear un proyecto que va más allá, ¿no? Que va a unificar los datos, que va a proveer a los distintos destinos turísticos inteligentes de diferentes servicios comunes que van a acelerar su transformación digital. Además, se está dando muchísima importancia a los anillos de compartición de datos, para que los agentes y organismos que formen parte del ciclo de vida del sector turístico puedan compartir su información. Y todavía un paso más allá, se van a poner infraestructuras con una serie de software, pues para que los propios destinos turísticos puedan desarrollar casos de uso de analítica e inteligencia artificial y además pueden hacer proyectos en común. No solo esto, ¿no? Aquí aparece toda la parte sensórica IoT. Ya no solamente se va a utilizar las fuentes de los propios datos que tienen los destinos turísticos, sino que además vamos a generar nueva información con la parte de sensórica. ¿Qué sensores? Pues estamos viendo ya un montón de cosas, ¿no? Gestión de residuos, temas de luminarias, estamos viendo mediciones, por ejemplo, de radiaciones en playas, estamos viendo mediciones de calidad del agua, etcétera, ¿no? Con lo cual se complementa pues toda la parte de datos, ¿no? Ya recogidos por los propios destinos turísticos con todo aquello lo que genera la sensórica IoT. Se hacen diferentes tipologías de proyectos, ¿no? Casi todas centradas en la convivencia, ¿no? Primero la mejor experiencia del turista,
pero también la convivencia, ¿no?, con el ciudadano, de donde vas al final, ¿no?, a pasar tus vacaciones. Se hacen recomendadores con inteligencia artificial que permiten conocer mejor al turista, ¿no?, y por diferentes canales hacerles comunicaciones, siempre teniendo en cuenta la privacidad. La siguiente diapositiva es un destino turístico realmente, es una isla, ¿no?, es la transformación digital de una isla. Y como ya he nombrado absolutamente todo, ¿no?, porque esta isla lo que tiene realmente es una plataforma que permite tomar decisiones basadas en datos y además tiene diferente sensórica pues para recoger otro tipo de información, voy a darle paso a mi compañero José Luis para que os cuente la parte de ciberseguridad, porque nos quedan 2 minutitos. Básicamente, el sector turismo, si de algo nos tenemos que sentir orgullosos en España, es de toda la estructura e infraestructura que tenemos alrededor de este sector, ¿vale? Nos ha hablado, este proyecto tiene una vertiente nacional, pero luego, lógicamente, también está muy impulsado, y lo que estoy aquí contando tiene que ver con las grandes cadenas hoteleras que tenemos en este país, ¿vale? Es una industria que al final, con el COVID os puedo garantizar que sufrieron un poquito, ¿vale?, y tuvieron que adaptarse en 2 grandes dominios, ¿vale? Uno de ellos, que va a ser la primera vez que lo mencionamos aquí, es todos los temas de las flexibilidades de la infraestructura que tenían, y aquí es donde entra a jugar todos los temas de la nube, del cloud, ¿vale? Y ponerlo en positivo, como un habilitador que les permitiese, según sus sistemas y sus necesidades, adaptarse a la demanda real de los clientes que tuviesen y poder ser más eficientes en todos los aspectos, tecnológicamente hablando, generación de demanda, costes, etc. Y luego, por otro lado, este segmento ha sido también no exento a los ataques y a los incidentes de ciberseguridad, ¿no? Pues cuando están consumiendo el dominio de la cloud, entran en un espacio distinto, que es, no tengo que proteger mis activos que están en mi data center, mis servidores, sino que tengo que proteger todo lo que tenga y lo que sube los desarrolladores de las aplicaciones, lo que hacen para ser las apps atractivas, etcétera, a la nube, ¿no? Y ahí es donde también estamos trabajando muy activamente con Telefónica Tech, en que esa visión integral que hemos intentado transformar y contar de, por un lado, el Big Data, por otro lado, el consumo de infraestructuras adaptativas, como puede ser la parte de la nube, y toda la securización de esos entornos, que no tienen nada que ver, no quiero entrar en detalles técnicos, pero básicamente cuando consumimos servicios en la nube, la protección tenemos que estar muy alineados con los grandes hiperescalares, Google, AWS, Azure, Oracle, quien sea, y todo eso es una dinámica de protección completamente distinta. Entonces, al final, ¿qué ocurre? Lo que estábamos buscando en esta aproximación de la protección de las infraestructuras en el sector turismo es garantizar que un sector tan sensible como es para el PIB nacional pueda garantizar que ante situaciones como las que tuvimos en el COVID puedan sobrevivir. Hemos pasado el tiempo, pero hemos acabado al 0-0, no nos hemos pasado años. Bueno, pues si tenéis dudas y consultas, estamos en el stand de Telefónica, todo el equipo, para atenderos. Muchas gracias por haber estado. Muchísimas gracias.